Le dijeron que sea la mierda, porque para ellos, ella era solo una niña pequeña. Pequeña, callada, demasiado joven para llevar el uniforme y mucho menos para estar en la misma lista de entrenamiento. Pero cuando ella lo superó sin decir una palabra, no pudieron soportarlo. Así que la acorralaron, la empujaron escaleras abajo, la dejaron en el concreto, con el equipo esparcido, las costillas magulladas, y le dijeron que no volviera. Lo que no sabían era que ella era la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, más joven del mundo, completamente certificada, calificada como instructora, y no había terminado. Volvió a la mañana siguiente, y cuando intentaron hacerlo de nuevo, ella no cayó. Ellos sí. Así que, antes de mostrarte como una niña de 14 años terminó como miembro de la FGNE, deja un comentario diciéndonos desde dónde en el mundo estás viendo esto. Dale like, toca suscribirte, y presiona el icono de la campana, porque lo que estás a punto de ver confirma que la edad es solo un número. La vieron antes de que siquiera cruzara el lote. Demasiado pequeña, demasiado callada, demasiado equivocada. No caminaba como alguien perdido. No dudaba en la puerta. No manipulaba torpemente el portapapeles. Ni siquiera miró el letrero soldado a la cerca. Preparación operativa conjunta de combate. Integración de nivel 2. Solo entregó su identificación sin hablar y esperó a que el policía militar la dejara pasar. Él casi no lo hizo. Espera, dijo, escaneando la placa laminada. ¿Vienes por tu papá? Ella no dijo nada. Solo sostuvo la tarjeta firme hasta que él miró más de cerca, luego de nuevo a ella. ¿Eres la que viene en la lista? Otra pausa, luego un pequeño asentimiento. Del tipo que terminaba conversaciones. Caminó adentro sin ceremonia. Sin escolta, sin oficial al mando siguiéndola. Solo una bolsa de lona reglamentaria, atada con un nudo que nadie de su edad debería saber cómo hacer, y botas que no se rayaron ni una vez en la grava irregular. Dentro de la instalación, las cosas no estaban más calmadas. En el momento en que entró al pasillo de recreo, donde el gimnasio, la bahía de entrenamiento y los vestidores de candidatos se mezclaban en un embudo central de ruido, todas las cabezas se volvieron. Dos miembros de la Infantería de Marina Española en camisetas de compresión se detuvieron a mitad de envolver sus manos. Un sanitario de la Armada preparando una estación biométrica miró 2 veces. Oye, ¿alguien trajo a su hijo al trabajo? Llamó una voz. El chiste cayó con fuerza y las risas lo siguieron aún más fuerte. Ella no se inmutó. Siguió caminando. No rápido, no lento, solo con ese tipo de paso perfectamente controlado que no se puede fingir. Otro recluta, del ejército, alto con mangas enrolladas demasiado arriba, se paró en su camino e inclinó la barbilla. Esto no es un viaje de campo de Hawk, dijo, con las cejas levantadas como si esperara que ella se disculpara. Ella no respondió. Ni siquiera hizo contacto visual, solo lo esquivó como si no existiera. Pero para entonces, el ciclo de susurros había empezado. No hay manera de que esté autorizada. ¿Qué es esto, un truco de relaciones públicas? ¿Tiene aparatos en los dientes o algo? Y entonces, porque las instalaciones militares se alimentan de jerarquía, un sargento finalmente intervino. ¿Nombre? Ella entregó la copia doblada de la lista sin una palabra. Él la leyó. La leyó de nuevo. Su mandíbula se movió una vez antes de aclararse la garganta y llamar al técnico administrativo en la pizarra. Ponla en el grupo Bravo, dijo. El administrativo miró fijamente. ¿Seguro? Él no respondió. El nombre fue escrito. Sin título, sin nota, solo agregado a la rotación como cualquiera. Mismo grupo, mismos ejercicios, mismo horario. Resonó como una bofetada porque ahora era oficial. Esto no era un chiste. No era un error. Y ella no se iba. Estaba en la lista. Y la reacción de la habitación no fue curiosidad. Fue ofensa. A media mañana, la incredulidad se había convertido en algo más afilado. Empezó durante la primera rotación. Resistencia y recuperación base.
Nada dramático, sin heroísmos, solo números en una pizarra y cuerpos moviéndose por estaciones. Carreras cronometradas, burpees con carga, ventanas de descanso cortas diseñadas para exponer grietas. Ella no destacaba al principio. Eso los molestaba. Se movía por el circuito sin ruido, sin teatralidades. Su respiración nunca se disparaba. Sus manos nunca temblaban cuando se preparaba. Cuando sonaba el timbre, se apartaba inmediatamente, liberando espacio como si hubiera sido entrenada para desaparecer en el segundo en que terminaba su tarea. Luego se publicaron los tiempos. No los mejores, no rompiendo récords, solo más limpios. Se recuperaba más rápido, el ritmo cardíaco bajaba antes. Mientras otros se doblaban con las manos en las rodillas o se tendían en el tapete, mirando al techo. Ella se quedaba de pie, quieta, ojos al frente, respiración medida. Sin movimientos desperdiciados, sin pánico en el pecho. Alguien rió demasiado fuerte. «Dale un minuto», murmuró un miembro de la Infantería de Marina Española. «Gas KD». Ella no lo hizo. Segunda estación, lo mismo. Tercera, igual. El problema no era que estuviera ganando. El problema era que lo hacía parecer fácil. Para el almuerzo, los chistes habían cambiado de tono. Debe ser genial ser ligera como una pluma. Sí, veamos si carga un peso real. Apuesto a que ajustaron los estándares para ella. Ella no dijo nada. Comió sola, espalda contra la pared, se fue antes de que nadie más terminara. Ese silencio, la negativa a involucrarse, empezó a sentirse deliberado, como si los estuviera dejando hablar hasta meterse en un rincón. El primer enfrentamiento directo vino en la bahía de pesas. Uno de ellos bloqueó el rack al que ella se dirigía. Más grande, mayor, sudor aún goteando de su mandíbula. «Estás en el grupo equivocado», dijo. Ya no bromeando. Ella miró la barra. Luego al espacio vacío a su lado, esperó. Él no se movió. «Esto es una instalación de evaluación», continuó. «No una guardería». Un par de risas, delgadas, forzadas. Ella lo rodeó de todos modos. Ahí fue cuando cayó la línea titular. Guión bajo, a la mierda, niña pequeña. La habitación se quedó en silencio de esa manera que finge ser casual, pero no lo es. Unas cuantas cabezas se volvieron. Nadie intervino. Ella se detuvo. No por mucho, solo lo suficiente para que todos lo notaran. Luego cargó el peso, verificó el collar, y se alejó. Sin reacción, sin palabras, pero el daño estaba hecho. Porque los insultos solo funcionan cuando provocan algo. Y ella no les había dado nada. No ira para burlarse, no lágrimas para usar como arma. Para el siguiente ejercicio, las miradas se habían endurecido. Esto ya no era sobre confusión. Era sobre humillación. Y la humillación en lugares como este siempre busca un cuerpo en el que aterrizar. No lo dijeron en voz alta aún, pero la decisión ya se estaba formando. Ella no debía estar ahí, y si el sistema no la removía, ellos lo harían. El siguiente bloque fue comparación grupal. Ahí fue donde se rompió. Rotaciones de 4 personas, mismos ejercicios, mismo reloj, mismos estándares, sin espacio para esconderse detrás de excusas o ritmos individuales. Todo era visible. Todo se compartía. Ella terminó en el último grupo del ciclo. Mismo grupo que las voces más fuertes, las que ya habían decidido que no pertenecía. Nadie dijo nada al principio. No necesitaban. El primer ejercicio fue un transporte de lanzadera. Carreras cortas con peso incómodo lo suficientemente pesado para castigar la forma descuidada. Uno de los hombres fue primero, explotó de la línea como si estuviera probando un punto y pagó por ello a mitad de camino de regreso cuando su pie resbaló y la carga se torció fuera de alineación. Maldijo fuerte, reinició tarde. Otro lo siguió, lo forzó con músculo, apenas dentro de la ventana de tiempo, pecho agitado como si la gravedad lo hubiera insultado. Luego fue su turno. Se acercó, ajustó su agarre una vez, esperó la señal. No corrió a toda velocidad, se movió.
Cada paso aterrizaba donde debía. Sin balanceo lateral, sin corrección de pánico. Limpió el giro limpio, cargó, descargó y cruzó la línea con un segundo de sobra. No lo suficientemente rápido para presumir, lo suficientemente rápido para hacer que los otros parecieran descuidados. Alguien resopló. Carrera afortunada. Siguiente ejercicio. Escalada de cuerda bajo fatiga. Uno de ellos se quemó los brazos a mitad de camino y se deslizó hacia abajo, jurando. Otro lo logró, pero solo después de un segundo intento que dio murmullos de la línea que observaba. Ella fue última de nuevo. Sus manos se movieron económicamente. Sin tirones, sin espectáculo. Escaló como alguien que había aprendido a respetar la gravedad temprano, controlada, paciente, eficiente. Tocó el marcador superior, cayó limpia, y se apartó. Los susurros empezaron entonces. No chistes ya. Quejas. Lo hace a propósito. La están observando más. Esto es, __. En la estación de agua, uno de ellos golpeó su botella lo suficientemente fuerte para salpicar. Nos hace ver mal a propósito, dijo, voz afilada, ojos cortando hacia su espalda. Ella no se volvió. Esa fue la parte que lo hizo. Si hubiera sonreído, podrían haberlo llamado arrogancia. Si hubiera luchado, podrían haberla descartado. Pero no hizo ninguna de las dos. Solo existía, calmada, capaz, intocable. Y cuanto más visible se volvía su control, más pequeños se sentían ellos en comparación. Otros empezaron a observar ahora, no animando, solo notando. Cabezas girando cuando se movía, ojos deteniéndose en la pizarra cuando se publicaban los tiempos. La atención se había desplazado, no a su favor, en contra de ella. Para el final del bloque, el aire se sentía diferente, tenso, eléctrico, como algo esperando permiso para romperse. Uno de ellos se inclinó cerca cuando ella pasó, lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Esto termina hoy. Ella no reaccionó. Pero esta vez, ralentizó su paso, solo una fracción, no por miedo, por comprensión. Porque el problema ya no era su desempeño. Era su presencia. Y decidieron que no podía continuar. Sucedió rápido. Sin discursos, sin advertencia, solo timín. El final del día trajo una pausa. Cuerpos dirigiéndose hacia el ala de vestidores, botas arrastrándose, botellas de agua medio vacías. La escalera oeste de la instalación estaba más tranquila de lo usual. Una ruta lateral que la mayoría usaba cuando querían evitar el atasco de la multitud cerca de los racks de equipo. Ella tomó esa escalera. Siempre tenía patrones controlados, movimientos predecibles, más fáciles de rastrear salidas, menos sorpresas. Esa tarde, había 3 de ellos esperando. Ella no los vio de inmediato. La iluminación era tenue y la escalera resonaba con demasiados pasos perdidos. Pero cuando llegó al rellano intermedio, ellos avanzaron. Burke fue el primero, mayor, fibroso, un poco demasiado orgulloso de los moretones en sus nudillos. No habló, ni los otros. Solo postura, hombros anchos, posiciones anguladas, el tipo de silencio que nunca duraba mucho. Ella no retrocedió, solo se detuvo, evaluó. La salida estaba detrás de ellos, las escaleras abajo al lote inferior anguladas bruscamente a la derecha. Tenía un segundo, quizás menos, antes de que hicieran la elección por la que habían venido. Entonces cayó. Un empujón repentino. Palma abierta directo al pecho. No suficiente para herir, solo para desorientar. Ella se atrapó en la barandilla, botas patinando ligeramente. Ahí fue cuando el segundo se movió. Una patada dura y rápida, dirigida justo debajo de las costillas, su cuerpo se dobló instintivamente. El aliento salió de ella antes de que el sonido pudiera seguir. Luego el tercer hombre avanzó, no para golpear, sino para terminar el trabajo. Un hombro se clavó en su marco doblado. Su bota falló el escalón y cayó. El impacto no fue cinematográfico. Fue feo, crudo. Su lado golpeó el borde metálico del cuarto escalón abajo. Su antebrazo atrapó el concreto.
La bolsa de lona rodó adelante, volteando una vez antes de golpear el rellano inferior. Golpeó la base de las escaleras fuerte, plana, rodó, el viento fuera de sus pulmones. Por un momento, todo se quedó en silencio. Incluso los tres parecían aturdidos por la finalidad de ello. Luego, uno de ellos resopló. «Quédate abajo, niña». Ella no se movió. No porque no pudiera, porque sabía mejor. Botas se arrastraron arriba de ella, retrocediendo. No corrieron. No se demoraron. Se fueron como personas confiadas en que nadie los desafiaría. Como si acabaran de corregir un error que el sistema era demasiado blando para arreglar. La puerta de la escalera se cerró con un clangor detrás de ellos. Ella se quedó ahí un segundo más, parpadeó, respiró superficial, parpadeó de nuevo. Luego lentamente, una palma a la vez, empezó a recoger su equipo. Nadie vino a ayudar. Nadie siquiera sabía qué había pasado. Y cuando salió de la entrada del lote inferior, aferrando su lado, labios ligeramente partidos. No había audiencia, solo grava y silencio. No fue al dispensario, no tocó en una oficina de mando, ni siquiera volvió a sus barracas. Caminó más allá del borde oeste del parque motor y salió por el lote de grava trasero donde viejos cobertizos de mantenimiento se sentaban como fantasmas olvidados. Se deslizó dentro de uno vacío, frío, iluminado solo por una línea de sol desvaneciéndose a través de una ventana de panel agrietada y se sentó despacio. Solo entonces respiró. Sus costillas dolían profundo. No rotas. Sabía eso, solo magulladas. El lado que golpeó la barandilla ya estaba sensible, pulsando con el calor que no tenía tiempo de enfriar. Se quitó la camisa exterior, levantó el bajo de su camiseta interior con una mano, exhaló a través de los dientes mientras verificaba la hinchazón. Hizo una mueca, pero no por miedo, por cálculo. Había malinterpretado el timín, malinterpretado el detonante, pensó que seguirían posando por otro día, quizás dos, que su miedo los haría cautelosos antes de hacerlos violentos. Se equivocó, pero solo una vez. Se sentó ahí en el silencio por casi una hora. Dejó que la adrenalina se desvaneciera. Dejó que su aliento se asentara. Luego se levantó y empezó a preparar. No en un montaje de película. Sin música dramática, sin armas dispuestas en una mesa. Solo movimientos pequeños, ajustes, reentrada. Volvió a atar sus botas más despacio esta vez. Reajustó su paquete lateral para que la correa no se clavara en las costillas magulladas. Sacó sus guantes, verificó las costuras, luego los guardó de nuevo con el tipo de precisión que solo la memoria muscular podía producir. Se movió a través de giros de muñeca, arrastres de brazo, sostenes de núcleo, verificó cada rango de movimiento que podría bloquearse si dudaba. No practicó nada que no usaría. Ese no era su estilo. Solo se aseguró de que las líneas fueran limpias. El dolor se quedaría. Pero el dolor, había aprendido hace mucho, solo era peligroso cuando fingías que no estaba ahí. El cielo se oscureció. Bebió de una cantimplora, luego la rellenó de un grifo detrás del cobertizo de utilidades. Nadie la vio. Nadie sabía dónde estaba, y eso era exactamente como lo quería. Para cuando se deslizó de vuelta a las barracas, una escalera lateral, nadie verificaba después de apagadas las luces. Estaba estable de nuevo. Sin cojera, sin tambaleo, solo aliento, control, silencio y preparación. Porque no iba a advertirles, no iba a anunciar nada. Solo iba a aparecer y dejar que intentaran de nuevo. Caminó a través de la puerta a la 0545. Sin anuncio, sin escolta, sin órdenes en mano. Mismas botas, misma bolsa de lona, mismo paso. Los guardias no la detuvieron, no preguntaron nada, solo la miraron una vez, vieron la decoloración leve floreciendo en su pómulo, la mandíbula apretada, y retrocedieron sin una palabra. Dentro, la instalación ya zumbaba. Calentamientos pre-amanecer, polvo de tiza en el aire, radios crepitando. Pasó un grupo de contratistas apiñados junto a las gradas. Unos pocos miraron arriba, se congelaron. Uno de ellos codeó al tipo a su lado. ¿Es esa?
Nadie respondió. Se movió por los pasillos como si nunca se hubiera ido. El ala de vestidores cayó en silencio cuando entró. Alguien tosió como si rompiera el momento. Una botella de agua tintineó al piso y rodó bajo un banco. Burke la vio primero. Estaba junto al estante de equipo a mitad de relazar sus botas y solo miró. No había sonrisa sarcástica ahora, no risa fingida, solo algo pesado detrás de sus ojos, como una realización tratando de alcanzarse a sí misma. Harwood vino por la esquina siguiente, se detuvo a mitad de paso. Lechner murmuró, no hay manera. No estaban asustados. Estaban enojados. No porque estuviera de vuelta, porque no se suponía que lo estuviera. Burke avanzó. ¿Crees que entrar aquí probó algo? Ella no respondió. No ralentizó. Ajustó la correa de su bolsa de lona y siguió moviéndose. No aprendiste, dijo más fuerte ahora. No estás hecha para esto. No perteneces. Se detuvo frente a su vestidor, abrió la cremallera de su bolsa, empezó a sacar su equipo como si fuera cualquier otra mañana. Nadie dijo una palabra. El silencio se extendió, incómodo ahora. Alguien en el fondo susurró. Pensé que la habían echado, respondió otro. Supongo que no lo suficientemente fuerte. Sacó sus guantes, los puso en el banco. Sus costillas aún estaban sensibles. Sus labios aún partidos en la esquina, pero su postura estable, limpia, centrada. Harwood tiró una toalla al piso. ¿Qué? ¿Sin discurso? ¿Sin disculpa por hacernos perder el tiempo? Burke se acercó más, puños ya medio formados. ¿Quieres probar las escaleras de nuevo? Ella se volvió, ojos arriba, postura relajada, y por primera vez, habló. Prueba conmigo de pie. Eso fue todo. Sin amenazas, sin desafío, solo verdad. La habitación lo captó inmediatamente. No les estaba advirtiendo. Los estaba invitando. Y esta vez no habría caída, solo el descenso que sigue al impacto. Se movieron antes de que empezara el primer ejercicio. Sin instructores, sin cámaras, solo una esquina tranquila cerca del cobertizo de suministros trasero donde los tapetes estaban dispuestos para entrenamiento de resistencia con pareja. Los otros ya se habían dispersado en calentamientos, demasiado ocupados ajustando chalecos o verificando registros de hidratación para notar lo que pasaba en el margen. Burke no perdió tiempo con palabras. Se paró detrás de ella mientras ajustaba su arnés. Una bota raspó, un cambio de peso. Ella se volvió lo suficiente para ver su postura cambiar. Y entonces él la agarró. Un tirón completo de dos brazos desde atrás. Rápido, enojado, hecho para dominación. Pero ella no fue con él. Su talón se plantó, su espina cayó bajo, y su tirón encontró resistencia. Su momentum murió antes de que pudiera picking. Ella pivoteó con él. Neutral, centrada. Aún no golpeó. Solo reinició distancia. Pero Harwood ya se movía. Vino desde la izquierda, codo levantado como si fuera instinto. Ella captó el movimiento, se metió debajo, se deslizó de lado, y el golpe rozó su hombro en lugar de aterrizar en el centro de masa. No la detuvo. Rotó con él, usó su equilibrio en su contra. Él tropezó. Lechner fue más lento, vino tercero, tratando de cerrar desde atrás con velocidad bruta. Ella se volvió hacia él. Sin palabras, solo movimiento. Su brazo extendido. Ella atrapó la muñeca, rotó, cayó, y su peso la siguió. Tud. El tapete ladró bajo la fuerza del impacto. Burke se lanzó de nuevo, esta vez con un grito. Algo primal. Inútil. Agarró su cuello, falló, y ella atrapó su hombro y redirigió. Sus propios pies lo traicionaron. Golpeó el suelo rápido. Demasiado rápido. Oye, alguien llamó desde el otro lado de la zona de tapetes. Uno de los tipos de la armada, un recluta. Lo había visto. Otros se volvieron. Uno de los contratistas se congeló a mitad de envolver. Todo pasó en segundos. 3 contra 1 revertido limpio.
Sin gritos, sin sangre, solo precisión. Cuando el polvo se asentó, ella estaba en el medio, respirando ligeramente más fuerte ahora, pero no temblando, no frenética, compuesta. Los tres estaban en el suelo, no heridos, pero tampoco de pie. Harwood se sentó primero, parpadeando como si no supiera qué había pasado. Burke se quedó abajo más tiempo. Sus ojos encontraron los de ella, y por primera vez, no había nada detrás de ellos. No rabia, no orgullo, solo comprensión. Ella no se movió hacia él, no se burló, no habló. Solo ajustó la correa de su chaleco y se volvió hacia los tapetes. Alguien más se apartó para hacerle espacio. Ella no pidió, solo pasó. Los hombres detrás de ella no la siguieron. No esta vez. No nunca más. El primer hombre que trató de darle un giro rió mientras se levantaba. Tranquilo. Solo fue un calentamiento que salió mal. Pero nadie lo compró porque todos habían visto qué pasó. Sin voces elevadas, sin teatralidades, sin dudas. Solo 3 hombres en el suelo y una niña de la mitad de su tamaño parada sobre ellos, ni siquiera respirando agitada. Nadie lo reportó. Nadie interfirió. El instructor en rotación esa mañana se había retrasado. Y la regla no oficial por aquí era que si nadie sangra, nadie habla. Pero ese silencio no los protegía ahora. Estaba afilando el enfoque. Porque los otros, los reclutas aún envolviendo sus manos, los instructores juniors sorbiendo café de base cerca de la línea de la cerca, todos habían visto lo mismo. Técnica, precisión, control, no suerte, no algún golpe de adrenalina. Los había dejado moverse primero, los había dejado sobreextenderse, luego los desmanteló uno por uno, limpio. Los ejercicios continuaron, pero la energía era diferente ahora. Corrió ejercicios controlados con pareja con un contratista del doble de su peso. No lo dominó, no lo avergonzó, solo mantuvo el centro, cronometró sus entradas y rotó su marco de la manera en que mueves una caja pesada con palanca en lugar de músculo. Él retrocedió después de su ronda y dio un solo asentimiento. Sin palabras, solo respeto. Burke no participó en la siguiente rotación, se sentó en el borde del tapete, brazos cruzados, un ojo aún fijo en ella como si no hubiera decidido si estar enojado o asustado. Lechner frotó su hombro el resto de la mañana. Harwood pasó 20 minutos en el baño y salió más callado de lo que nunca había estado. Cuando el circuito de resistencia se reinició para la segunda ronda, ella no fue llamada. Caminó a la pizarra ella misma, tomó el marcador, escribió su propio nombre junto al espacio abierto. Nadie discutió, ni siquiera el instructor, que finalmente había llegado y escaneó la lista con un parpadeo que decía que no esperaba su nombre, pero no iba a preguntar tampoco. La siguiente secuencia fue transiciones avanzadas de agarre diseñadas para simular, desarmar y retener movimientos en un escenario de 2 personas. Se emparejó con un miembro de la Infantería de Marina Española con quien nadie se metía. Mayor, construido como una pared. Nadie pensó que podría moverlo. Ella no intentó. Solo cronometró el ángulo, redirigió su muñeca, cayó su peso, y lo rotó 3 pulgadas a la izquierda. Parecía pequeño hasta que él se rindió 2 veces. Ahí fue cuando la línea lateral dejó de fingir no observar. Sin vítores, sin ruido, solo cabezas girando, solo egos encogiéndose. La prueba no estaba en cómo luchaba. Estaba en lo poco esfuerzo que le tomaba. No había rabia detrás de sus movimientos, no emoción de violencia, solo técnica. Años de ella, murmuró un tipo bajo su aliento, ¿qué demonios es ella? Otro respondió, voz baja, pero no lo suficiente. Mejor. A media tarde, la pizarra mostraba su nombre 4 veces. Diferentes ejercicios, diferentes parejas, mismo resultado, sin desafíos, sin repeticiones, sin fallos. Incluso los que no le gustaban ya no avanzaban porque ahora no cuestionaban por qué estaba ahí. Cuestionaban como alguna vez pensaron que podían detenerla. Sonó la campana de descanso. Ejercicios pausados. Chalecos al piso. La mitad de la unidad se dispersó hacia los bancos y tanques de agua. Algunos estirando, algunos desplazando,
algunos fingiendo no lanzar miradas furtivas hacia la niña que esa misma mañana había derribado a 3 hombres sin elevar la voz. Ella se sentó sola, guantes medio quitados, pulgar girando alrededor de una correa de muñeca con movimiento lento de práctica. Burke estaba al otro lado del patio, aún sonrojado, aún dolorido. Pero algo era diferente ahora. No rabia, no orgullo, solo confusión que no podía quedarse quieta. Caminó hacia ella, despacio, medido. Esta vez, sin multitud siguiéndolo, sin amigos flanqueando su lado, sin sonrisas o chistes para sostenerlo. Se detuvo a unos pies de ella, miró por un latido. Luego, como si la pregunta hubiera estado quemando un agujero en su garganta desde el amanecer, preguntó: ¿Qué demonios eres? Ella miró arriba. No a la defensiva, no desafiante, solo nivelada. La Jenny más joven jamás autorizada para instrucción interunidades, dijo. Sin dramáticas, sin build-up, solo el hecho expuesto. Burke parpadeó. Eso no es posible. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Díselo a tus costillas. Él abrió la boca, la cerró, luego intentó de nuevo. ¿Eres qué? ¿14? Ella no respondió. No necesitaba. Porque el peso no estaba en sus palabras. Estaba en la claridad de ellas. ¿Crees que llegué aquí por política? Dijo. ¿O relaciones públicas? ¿Crees que me dejaron en esa lista para hacer titulares? Él no replicó. Pasé cada grupo, cada autorización. Lo gané. Nadie alrededor de ellos habló, pero más estaban escuchando ahora. Los contratistas cerca de la cerca de cadena se habían quedado quietos. Unos pocos instructores cerca de la línea de tapete lejana habían pausado a mitad de envolver. Incluso los que fingían no mirar habían cambiado repentinamente para anglear una oreja en su dirección. Burke asintió una vez. No era respeto. Era realización. El tipo de asentimiento que das cuando la versión del mundo que construiste para protegerte acaba de romperse por la mitad. Ella se levantó rodando sus guantes en una mano. Cometiste el error de pensar que callado significaba débil. Dijo: no cometerás ese error de nuevo. No se demoró. No esperó una respuesta. Solo pasó a su lado calmada, erguida, botas golpeando la grava con el mismo ritmo de siempre. Y esta vez él no se volvió para seguir porque la verdad finalmente había aterrizado. Y nadie necesitaba repetirla. No volvieron al día siguiente. Sin palabra oficial, sin anuncio, sin informe o advertencia pegada en el corcho fuera de admin. Solo ausencia. 3 literas despojadas, vestidores vacíos, nombres faltando del horario de rotación. El resto de la unidad no preguntó por qué. No necesitaban. Todos los que habían estado en los tapetes el día anterior ya sabían qué había pasado, incluso si nada de ello había sido escrito. Habían visto a 3 hombres ser derribados. Habían visto a ella alejarse. Y eso era suficiente. La instalación no pausó por ellos. No había huecos en el grupo, no revuelo para llenar roles faltantes. Sus nombres fueron borrados como si nunca se supusiera que estuvieran ahí en primer lugar. La risa de Burke no resonaba más por la jaula de equipo. Los comentarios sarcásticos de Harwood no esperaban en el banco de pesas. El silbido de Lesnar no cortaba más la línea de comida. En su lugar, solo silencio y ella. Siguió apareciendo. Misma bolsa, mismos guantes, misma precisión. Nadie se acercó a ella. No por miedo, no ya, sino porque entendían. El respeto no siempre lleva rango. A veces solo aparece, sin anuncio, te supera, y te deja preguntándote cómo alguna vez confundiste el silencio con debilidad. Al final del día, ella estaba junto a la salida del campo de entrenamiento, ajustando su envoltura de muñeca una última vez. Un recluta joven, apenas lo suficientemente mayor para afeitarse, pasó y le dio un amplio espacio, ojos abiertos. Ella asintió una vez, casual. Él asintió de vuelta. Sin saludo, sin ceremonia, solo un momento de comprensión pasado de un futuro a otro. Caminó hacia la luz desvaneciente.
Botas estables, hombros parejos, sin cicatrices mostradas, sin medallas ganadas, pero nadie se atrevió a cuestionar su lugar de nuevo. Porque a veces la persona más peligrosa en la habitación es la que intentaron borrar. ¿Habrías vuelto a la mañana siguiente después de ser pateado escaleras abajo? ¿Crees que su silencio era disciplina o desafío? ¿Y qué importa más en una pelea, la edad o la preparación? Déjame saber qué habrías hecho en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si aún no lo has hecho, asegúrate de dar like a este video, suscribirte y tocar el icono de la campana para que nunca te pierdas estas historias reales de vida militar de control inquebrantable y dominación silenciosa. Comparte esta historia con alguien que piensa que el poder tiene un uniforme o un límite de edad. Y si aún estás aquí, tu próxima misión ya está en pantalla. Mírala ahora y te veré mañana.